siendo las 21:34, me adelanté 2 horas, mirá ahí la ansiedad. De este miércoles 5 de julio, estás escuchando El Vagón de las Juanas en Radio Atómica. Vamos a darle inicio a la entrevista que veníamos prometiendo desde hoy con Victoria Tesoreiro, a quien le damos la bienvenida al vagón. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañera? ¿Todo bien? Muy bien, ¿se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Acá estamos, mi nombre es Cecilia, está Eli y Gise en la mesa. Y bueno, nos alegra mucho poder conversar con vos por la creación o el lanzamiento de lo que es un reclamo bastante profundo y necesario de los feminismos, que es la reforma judicial feminista. Y sí, sabemos que se lanzó hace poquito, así que, no sé, ¿nos querés contar un poco sobre esta nueva iniciativa de campaña? Sí, la verdad que, nosotras nos dimos cuenta que teníamos un problema muy grave con la justicia. Creo que es una conclusión a la que venimos arribando hace varios años. Creo que desde el primer Ni Una Menos podemos hablar, pasando por otras instancias de evaluación colectiva. Nos dimos cuenta que ningún derecho que logremos va a estar a salvo si no repensamos el sistema de justicia en nuestro país. En 2020, cuando logramos la ley de aborto, detectamos en un informe junto al CEL que hay 1.500 mujeres con causas por eventos obstétricos o por aborto en nuestro país. A la vez se dio el caso de Úrsula Bailo, que posicionó mucho la consigna de reforma judicial. Nos damos cuenta que tenemos un problema en la justicia en los casos de abuso sexual, con los casos de la cuota alimentaria. Es decir, hay un montón de problemas que encuentran de derechos, digamos, que encuentran un freno en el sistema judicial de forma muy paradójica, ¿no? Y fuimos confluyendo con distintas organizaciones. Esta campaña la venimos pensando hace por lo menos un año, y venimos trabajando en un documento y en sumar adhesiones y en pensar acciones para llegar a un programa, a una propuesta de reforma en lo que es la agenda feminista, pero en realidad también necesitaríamos pensar todo el sistema de justicia, ¿no? Como una reforma profunda del sistema de justicia. Así que, ¿qué más que nosotras, las mujeres que siempre hemos luchado contra los vestigios del modelo neoliberal, en contra de los sectores concentrados? Y creo que es una iniciativa que nos va a dar bastante trabajo y esperamos un cambio a mediano y largo plazo. Sí, la verdad que nosotras, desde acá del Vagón de las Juanas, nosotras somos militantes feministas, políticas, territoriales de San Martín. Sí. San Martín es cabecera del Departamento Judicial de este distrito, que incluye 5 municipios más. Y la mayoría de las situaciones, de las consignas, muchas veces nos encontramos acompañando a madres protectoras que encuentran a sus hijes que son forzadas a revincularse con familias y progenitores abusadores, demoras interminables de juicios por cuotas alimentarias, por lo mismo... muchas veces que se repiten incumplimientos de medidas de protección como perimetrales, que no tienen consecuencias legales para los agresores, y terminamos, como vos decías, siendo las mujeres las que ponemos el cuerpo, el tiempo, el dinero y el desgaste. Y las revictimizaciones constantes a la hora de las pericias también. Sí. La verdad que es una situación bastante grave la que tenemos y bueno, creo que fuimos confluyendo. A mí realmente me sorprendió porque al principio todo el mundo, más bien los compañeros, nos decían, bueno, ese es un tema que no le interesa a nadie, ese es un tema que es una discusión de palacio, a la gente no le interesa, y la verdad que no es así, no es para nada así. En el foro que realizamos virtual en 2021 participaron 6.000 compañeras en todo el país, porque tuvimos que cortar la inscripción, porque si no hubiéramos sido muchas más, no teníamos más links de Zoom para poder alojar más compañeras.
Y hoy el sistema de justicia está en el orden de las preocupaciones de la ciudadanía. Luego de la inflación y la inseguridad, el sistema de justicia. Y creo que es una cuestión que está invisibilizada, ¿no? Parte de la estrategia del Poder Judicial ha sido invisibilizar el rol que tiene y la intervención en muchos temas de la cotidianeidad, ¿no? Nada más que nosotras tenemos que trabajar y militar para que eso se note en dónde interviene el Poder Judicial y cómo podemos cambiarlo. Victoria, te pregunto, ¿qué espacios impulsan la campaña nacional por la reforma judicial? Si, digamos, organizaciones, políticas, sindicatos, ¿cómo es el armado, digamos, de eso? Son casi 400 organizaciones, si bien seguimos juntando adhesiones y se siguen sumando y digamos, se lanzó en el mismo momento en algunas provincias, pero ahora nos están contactando de otras provincias, están, Proyecto Generar, Colectivo Ni Una Menos, Abofem, la Fundación Micaela, CLADEM, la Red de Abogadas Feministas de Santiago, Católicas por el Derecho a Decidir, CONADU, la APDH, CTA, hay muchas, CITRACU, muchas organizaciones feministas, territoriales, barriales, partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos. Nos llegó también la adhesión de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue una alegría enorme. Y bueno, creo que ahí se está empezando a construir, o sea, nuestro objetivo es construir un consenso sobre, bueno, de qué forma podemos reformar la justicia y de qué forma, digamos, podemos construir una justicia sensible a los problemas de la ciudadanía y especialmente de las mujeres y diversidades. Totalmente. Sí, digamos, yo creo que ahí la experiencia de la campaña nacional por el derecho al aborto nos dejó, ¿no? Como una parte del camino de unidad para confluir en estas luchas, ¿no? Como vos, cuando ustedes piensan la campaña nacional, ¿la piensan en clave así territorial como la campaña nacional por el derecho al aborto? Sí, yo creo que tomamos ese modelo y por eso además decidimos ponerle campaña. En realidad ese es un acuerdo al que se llegó en el último encuentro pluri, en donde pudimos agregar el taller de reforma judicial transfeminista y donde ahí se acordó con todas las que estábamos de poder hacer un espacio que nos articule y que nos vincule para dar una lucha de manera colectiva, ¿no? Y creo que la campaña por el derecho al aborto fue una experiencia organizativa muy importante, muy enriquecedora para todas nosotras y que nos mostró el camino que hay que seguir en temas difíciles, ¿no? En temas muy difíciles. El aborto era un tema muy difícil, con enemigos muy fuertes como la cúpula de la Iglesia Católica y bueno, el sistema judicial argentino también es un poder judicial que trabaja solamente para los sectores de poder y para los sectores más concentrados y creo que es parte del poder real, ¿no? Sí, y no es la verdad cúpula. que enfrentarnos contra eso no es poca cosa. Es otra cúpula. Sí, con mucho poder político, con poder mediático, con un alcance también de mucho sometimiento. Sabemos, hay muchas trabajadoras, compañeras en juzgados, en fiscalías, que también encuentran mucha persecución, ¿no? Digamos, me parece destacar que participen los sindicatos también de la campaña nacional por la reforma. Sí, participan sindicatos, digamos, sindicatos de justicia, ¿no? Los del Poder Judicial, sí, por supuesto, desde CITRAJU, la AJB, la Federación de Judiciales Argentinos, es decir, hay muchas organizaciones judiciales y además de órganos de abogadas también, ¿no? Colegios de abogados, áreas de género de los colegios de abogados y abogadas del país. La verdad que sí, logramos una participación bastante heterogénea y bien interesante, ¿no? De organizaciones y ahora tenemos la ardua tarea de trabajar hacia la generación de consensos y proyectos de cambio. ¿Hay alguna línea por los consensos por dónde se van escribiendo de alguna manera, cómo se van diseñando o vos sentís que, bueno, este es un tema que seguro va a estar como uno de los principales puntos de la reforma?
Hay muchos temas, porque, bueno, a diferencia del derecho al aborto, que era un solo proyecto, es digamos, la reforma judicial feminista es un tema muy amplio, ¿no? Que involucra muchas aristas. Y estuvimos discutiendo varios meses un documento con propuestas concretas a las que falta igual llegar a los proyectos concretos para ver cómo podemos operacionalizar, sí, bajar a tierra, digamos, claro, ¿no? Esas propuestas, pero rondan en grandes acuerdos que tienen que ver con trabajar el acceso a la justicia, trabajar la democratización de la justicia en torno al acceso al sistema judicial, la transversalización de la perspectiva de género y el cambio de la Corte Suprema de Justicia, la remoción de la actual Corte y la ampliación y la paridad en la Corte, ¿no? Que es como cabeza de todo el Poder Judicial. totalmente. Acá en territorio, en San Martín, una de las situaciones que más vemos cuando acompañamos mujeres, cuando escuchamos mujeres, es el tema de o sea, el patrocinio jurídico, ¿no? O sea, la necesidad de depender de un patrocinio jurídico que justamente no es económico. Las defensorías hacen patrocinio jurídico cuando se cumplen ciertos requisitos socioambientales que son de, digamos, indigencia. Cuando la defensoría accede, digamos, a hacer el patrocinio gratuito, pero si no, estás en procesos quizás de muchos años poniendo mucho dinero. Sí, claro, sí. Y lo que pasa, bueno, en todos los territorios, ¿no? Eso también es llamativo, porque uno por ahí vive en un territorio, trabaja en un lugar y se piensa que las peores cosas ocurren ahí, y la verdad es que lamentablemente hay una estructura con las mismas prácticas que se reproducen a lo largo y ancho del país, y una de las problemáticas es esta, ¿no? Muchas mujeres desistiendo del acceso a la justicia por lo caro, lo engorroso. Entonces, bueno, prefieren en muchos casos dejar de reclamar por la vía judicial porque saben que va a ser un camino difícil y que probablemente no llegue a buen puerto, ¿no? Sí, totalmente, o que encuentre muchas trabas. O sea, trabas y también esto que planteaba Gise, la revictimización también y el maltrato muchas veces de parte de de los trabajadores que son quienes integran juzgados y fiscalías. Sí, el descreimiento de los testimonios, el cajoneo de las causas, sobre todo de violencia, la complicidad que hay en los casos de abuso sexual infantil es terrible. Y bueno, podemos enumerar muchísimos problemas que tenemos. Yo creo que hoy también tenemos un límite en las alianzas que hay en torno a la reforma judicial porque, digamos, la justicia en los últimos años ya, digamos, se direccionó en contra de un sector político, se dedica también a perseguir políticamente a líderes populares y creo que esa situación también agrava mucho y que hay que abordarla, ¿no? Situación de persecución política, del uso del sistema de justicia para retroceder derechos o para perseguir opositores. Creo que nada, hay muchas aristas de un problema muy grave que creo que ningún argentino y ninguna argentina puede negar que la justicia no funciona bien. Nadie puede negar eso. Sí, no solo en situaciones vinculadas a causas que vulneran derechos de las mujeres y de las niñeces, sino también cuando pensamos otro tipo de situaciones o de una causa de inseguridad, por ejemplo. Sí. Todo tipo de situaciones. Bueno, hay medidas de gobierno que la justicia frenó a través de cautelares, del tema de las importaciones, bueno, un montón de situaciones que hoy nos dan como diagnóstico un poder judicial que realmente es un problema para la democracia. Totalmente. Bueno, Victoria, te agradecemos un montón. La verdad que nos pone muy feliz que este reclamo, que muchas veces, esto que vos planteabas, ¿no? Que lo hacemos en San Martín, lo hacen en Vicente López, en Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, va tomando, digamos, cuerpo, y nos vamos encontrando bajo una consigna que nos va aglutinando y eso obviamente le da músculo, ¿no? Le da músculo, le da orden, le da fuerza.
a estas transformaciones que son realmente estructurales de la sociedad y del país. Sí, es fundamental estar organizadas, así que las invitamos a todas a seguirnos en las redes, a contactarse, Reforma Judicial Feminista en Instagram, en Twitter, a contactarse y a fortalecer un espacio colectivo de transformación. De una. En San Martín seguramente vamos a estar comunicándonos para empezar también a agitarla acá en este territorio que tiene una larga trayectoria de feminismo organizado, así que... Sí, las conozco. Las conocemos, sí, nos conocemos. Cuando te das cuenta, nos conocemos entre todas. Muy bien, muy bien. Así que bueno, muchas gracias, Victoria, que tengas una buena noche. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Victoria Tesoreiro, integrante de la campaña nacional por la reforma judicial feminista, súper necesaria, como decíamos hace un rato, que se empiece como a formalizar, ¿no? A formalizar con las características que tiene el feminismo también, ¿no? Digamos esto de trabajar sobre los consensos, trabajar sobre las agendas que nos encuentran, más que sobre las disidencias, ¿no? Porque son diferentes agendas que lo que hacen es legitimar el proyecto, legitimar la campaña, legitimar el reclamo, darle legitimidad a todo eso que aglutinamos, como totalmente, decirlo, que se forma músculo. Sí. La semana pasada la coordinadora de agrupaciones de género cumplió 6 años de existencia. La coordinadora de agrupaciones de género es un espacio que integran muchas agrupaciones políticas y sociales con agendas del feminismo, del transfeminismo, y parte de nuestra lucha es justamente el acompañamiento a mujeres en situaciones de vulneración entre los juzgados, entre las fiscalías, madres protectoras, como mencionábamos antes. Así que esto que referenciábamos antes. O sea, las luchas no se crean, sino que se van gestando. Obvio, se van construyendo. Se van construyendo en el encuentro de que nos vamos a dar cuenta que te pasa lo mismo a vos, a vos, ¿no? Y en ese sentido como que nos vamos organizando. En función de un montón de víctimas se va organizando. En el encuentro de las diferentes víctimas, porque esa es la palabra. Sí, víctimas y sobrevivientes también del sistema judicial, que se presenta mucho de lo que decía Victoria. Con muy poca formación humana. Olvídate. El sistema judicial. Y mucho de lo que decía Victoria también es real, ¿no? O sea, un sistema judicial que sus principales cúpulas han determinado su posición política frente a los debates que atraviesan la sociedad, ¿no? Digamos, claramente Ley Micaela. Ni hablar de Ley Micaela, pero además tienen una orientación muy ideológica, marcada, política, muy de clara. beneficiar a algunos, tal cual, ¿no? Y socavar a otros, ¿no? O ignorar, o cajonear, o olvidar, ¿no? Digamos, a otras causas. Sin ir más lejos, tenemos jueces de la Corte que fueron puestos, se intentaron poner por medio de un decreto, ¿no? Vulnerando el total sistema republicano que le daría independencia, ¿no? al Poder Judicial, y eso obviamente decanta, ¿no? Digamos, porque el poder olfatea al poder. Sí. Y el poder se acomoda en el poder, ni hablar también de cuando lo vinculado a Cristina, ¿no? Digamos, a las causas que persiguen a Cristina, y no es azaroso decir persiguen, porque realmente es así, ¿no? Digamos, cuando vos mirás, cuando investigás, cuando te informás, te das cuenta que no es la misma vara para las cúpulas del poder judicial, cómo evalúan a algunas dirigentes y cómo evalúan a otros dirigentes, ¿no? Sí. Así que yo creo que Victoria en eso fue clara, que él también lo plantea como parte de la agenda de la campaña nacional por la reforma judicial. Así que, nada, estoy contenta. Sí, salió muy bien. Aparte creo que al movimiento feminista el color. le necesitaba... ¿Ya tenemos color de pañuelo? No sé si va a tener color, me parece que va a tener 2, capaz, porque el logo tiene como 2 colores. Ah, bueno. Pero veremos. Creo que necesitábamos una agenda que nos organice.
Sí. ¿No? Claro que sí. Necesitábamos que nos vuelva como a encontrar, a invitar, a luchar. Es que se tenía que generar esto, indefectiblemente se iba a generar porque si no se genera no se va a hacer la reforma. No. Es la única manera de que esa reforma salga en algún momento. No podemos Vamos a esperar tardar que dependa. 3 años, 5 años, 10 años, no sé, el aborto llevó como 15, como 18, no sé cuántos años fueron de campaña del aborto. Y la reforma judicial feminista se va a hacer en algún momento de la vida, en tanto y en cuanto nos aglutinemos y empecemos a movernos y a militarlo, porque si no, a nadie le conviene, solamente a nosotras. A nadie le conviene, a nadie le sirve. No. Viste que ella decía, o si hablan, si a los demás no les importa. No le importa porque no le afecta. No le sirve, O sea, tal al cual. que no le afecta le chupa 3 huevos. Igual ¿entendés? sí le afecta, porque Pero las no decisiones directamente. pero como el Poder Judicial está tan vinculado a los medios hegemónicos, al discurso, al patriarcado, al discurso que también... Porque no hay tipos buscando patrocinio que los No. defienda porque la mamá los violó. No hay tipos, son siempre minas Ujú. que están escapándose y nunca encuentran quien carajo les dé un soporte legal. No, y además, y los... Alguna otra mina, siempre nos encontramos entre compañeras. Y los pero distintos programas representante. estatales que hay también tienen sus límites, porque vos podés, como Poder Ejecutivo, podés accionar hasta un límite. O sea, porque el Poder Judicial es otro. Es otro poder. ¿No? Digamos, cuando el Poder Judicial decide involucrarse en decisiones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, lo hace sin ningún tipo de escrúpulo. Eso iba a decir, ¿no? escrúpulos, te juro. Lo hace, Es que el Poder Judicial se- es el único que se pone sus propias leyes. Sí. Claro, y se Y Se con caga total se juzga y se impunidad. castiga. Y con total impunidad. y con total impunidad, ¿no? Digamos, cuando tienen que trabar una ley votada en el Congreso, Lo hacen. incluso leyes viejas lo hacen, cuando tienen que intervenir o suspender medidas del Estado Nacional, medidas del Poder Ejecutivo, lo hacen, no tienen problema, pero ahora sí, digamos, no vaya a ser Que el Poder Ejecutivo se el Poder Ejecutivo meta. y el Legislativo, ¿cómo vos me vas a venir a tocar? ¿No? Digamos, hay un universo de impunidad horrorosa. Sí, tal cual. Hay una posición de superioridad que Totalmente, no debería hacerla. Sí. No deberían ser superiores a nadie. Por eso la reforma es inminente. O sea, Sí, inmediatamente necesaria. necesaria.